por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Hermanos, buenas noches para todos. Damos la bienvenida. Le damos gracias también a la hermana Esther que nos acompañó con el servicio de alabanza. Vamos entonces a pedirle a nuestra hermana Elizabeth Giraldo que nos tenga la oración para introducir el tema de esta noche. Querido y amado Dios, que estás en lo alto de los cielos, gracias te damos, Dios, por el día que pasó, porque estuviste con nosotros en nuestras diferentes actividades. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar en este momento, porque hemos sacado un espacio para hablar, para conectarnos contigo. Y en este momento, Señor, pedimos que la temática o el tema que traemos en esta noche sea de bendición tanto para las personas que están aquí conectadas como a nosotros también, y que cada día la pongamos en práctica. ¿Cómo debemos de orar? Esa es una temática que tendremos en esta noche, así que pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros y que sea de gran bendición. Todo esto, Señor, lo pedimos el perdón de nuestros pecados y gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Nos alegra acompañarles de nuevo en esta hora para compartir la palabra de Dios y donde todos pues nos acerquemos más a Dios, porque espero y creo que todos los que estamos en este lugar nos estamos preparando para el cielo, ¿verdad? Queremos vivir con el Señor, pero para ello pues necesitamos tener una vida consagrada, una vida dedicada a Dios, una vida comprometida con Dios, y para ello pues debemos tener una buena relación con Dios. Y una de las mejores maneras de tener una relación con Dios es a través de la oración. Es a través de la oración. Y pues hoy vamos a tratar un tema importante, ya que en muchas ocasiones, así como los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, muchos de nosotros necesitamos también aprender a orar. Y estamos cada día, aprendemos cosas nuevas, y la idea es compartir aquello que hemos aprendido para que todos juntos pues hablemos de la manera correcta con Dios, ¿verdad? Que es lo que queremos
compartir nuestras experiencias y a la luz de la Biblia, qué nos dice de la importancia de la oración y cómo debemos hacerlo. En primer lugar, saber qué es la oración, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos qué es la oración, y la oración es hablar con Dios. La oración es abrirle el corazón como a un amigo. Pero no solamente es eso, sino también reconocer que hay alguien superior a mí, ¿verdad? Es como hablar con un amigo, pero también a la vez que hablo con un amigo debo tener el respeto y la reverencia porque estoy hablando con el Rey de Reyes, con el Creador del universo. Entonces no es solamente hablarle a un amigo, sino también estoy hablando a Dios, al Rey del universo, al Creador de todas las cosas. Entonces debo tener ese equilibrio al momento de orar. Y la oración es el alimento diario que yo debo ingerir si quiero mantener esa relación viva con Dios. No es a momentos, no es a ratos, ¿verdad? Debe ser constante esta oración. Y por eso en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que alcanzaron la victoria, de personas que salieron adelante a pesar de las dificultades, las pruebas y todo lo que les sobrevino, porque eran hombres y mujeres de oración. Se hicieron milagros porque eran hombres y mujeres de oración. Por ejemplo, un caso bastante claro es el de Samuel. La Ana, que era la madre de Samuel, pues no podía tener hijos. Y se fue al templo y oró y derramó su alma delante del Señor, y el Señor respondió la oración de Ana. Y por su oración, por su fe, pues es que se pudo realizar este milagro donde naciera Samuel, un gran profeta en el tiempo de Israel. Entonces, la oración no solamente debemos hablar con Dios, no, debemos creer que Él existe. Debemos saber que es real. Y allí entra en juego lo que es la fe. Entonces, la oración juega un papel muy importante en lo que es nuestra salvación. Yo les hago una pregunta. ¿Será que si no hablamos con Dios, lo vamos a conocer? ¿Cierto que no? No lo vamos a conocer. Si no pasamos tiempo con Dios, tampoco lo vamos a conocer. Entonces, allí podemos ver que si yo no paso tiempo con Jesús, con Dios, a través de la oración, pues no me voy a poder salvar, porque no voy a conocer a Dios, no voy a tener una relación con Dios, no estoy amando a Dios. Y recordemos que solamente van a ir al cielo aquellos que aman a Dios. Dios no obliga a nadie. Así que por eso la oración es fundamental. Por eso la oración es fundamental, y por eso Dios y la palabra, su palabra, nos insta a que estemos orando, a que oremos, porque es la forma de comunicarnos con Dios, ¿verdad? Entonces, partiendo de allí, vemos que entonces de ahora en adelante ya no tengo que orar por orar, porque sabemos que hace parte de mi salvación. Sabemos que es, si yo quiero estar en el cielo, debo orar, debo sacar tiempo para la oración. Jesús lo sacaba y no era pecador. Ahora, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores y que necesitamos constantemente la dirección de Dios? Necesitamos orar, necesitamos orar. Y Elena, en el Camino a Cristo, página 70, dice: conságrate a Jehová, que todas las mañanas haz de esto tu primer trabajo. O sea que ella veía la importancia de la oración en la salvación del ser humano. Hay un coro que precisamente se cantó al comienzo, Poderosos en la Oración, y donde dice que mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. ¿Por qué nosotros hoy en día no tenemos el poder que tuvieron antaño? ¿Por qué no tenemos la sabiduría de Salomón? ¿Por qué no tenemos la inteligencia de Daniel? ¿Por qué no tenemos la fidelidad de José? ¿Por qué no tenemos
la fe de Elías, la firmeza en las pruebas como Job, porque no somos hombres y mujeres de oración. Y allí menciona el coro también un aspecto importante, y es que yo al orar, pues obviamente estoy hablando con Dios. Y si yo no hablo aquí, que estoy a la distancia con Dios y que el Señor me dejó el canal de la oración para comunicarme con Él, pues no voy a querer hablar con Dios cara a cara. No voy a tener ese privilegio ni esa oportunidad si no comienzo a entablar una relación desde ahora. Y me gustaría mencionarles lo que dice el libro La Oración, el capítulo 1, que es la página 7, nos dice lo siguiente: vinculándonos con Dios mediante la oración, es algo maravilloso que podamos orar eficazmente. Que seres indignos, mortales y sujetos a hierro posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. Es decir, la importancia de la oración para nosotros es que nosotros, aunque somos pecadores, tenemos el privilegio de presentarle nuestras peticiones a nuestro Creador. Y allí hace una pregunta bastante interesante que debiésemos responder. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? Entonces, yo creo que lo más maravilloso, no sé cuántos quizás han pensado, no, yo quiero hablar con el presidente, yo quiero hablar con una persona famosa, quiero pasar tiempo con un futbolista quizá, o con Bullón, o con Esteban Bor, etcétera. Pero mire que a veces queremos pasar más tiempo con personas famosas en esta tierra que pasar más tiempo con Dios, que realmente sentir el deseo de orar, de hablar con el dueño del universo. Es decir, no estamos hablando con cualquiera. Entonces, es importante la oración por ese motivo. Y Dios nos está invitando precisamente a orar porque Él sabe que lo necesitamos. Y Él dice, allí sigue diciendo el libro de la oración, el hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Hacedor. Podemos pronunciar palabras que alcanzan el trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino y Él dice, estoy a tu diestra. Entonces, allí vemos lo importante que es para nosotros la oración, lo fabuloso, el privilegio que tenemos como seres humanos de hablar con nuestro Dios. Y para ello, pues hay razones, ¿verdad? Yo les muestro lo importante que es, lo bonito que es, el privilegio que como seres humanos tenemos, pero hay unas razones bastante importantes que debemos tener en cuenta para la oración y de ese por qué es importante y por qué nosotros la necesitamos. Entonces, hermano Pedro, ¿cuáles son esas razones importantes de la oración? Encontramos varias razones importantes de las cuales podemos encontrar en el libro de la oración y con las cuales quiero compartir en esta noche con ustedes. Y vamos a sacar solamente 7 razones de las tantas que hay allí, que son maravillosas. Una de las razones es que la oración ilumina la mente con la verdad. Dice de Reviet and Herald del 24 de marzo de 1904, Dios desea que vayamos a Él en oración para que Él pueda alumbrar nuestras mentes. Solo Él puede darnos una clara comprensión de la verdad. Él solo puede ablandar y subyugar el corazón, puede agudizar el entendimiento para discernir la verdad del error. Entonces, las personas que oran, que están en comunión con Dios, cuando viene algún error, por eso dice la Biblia, para que no seáis llevados por cualquier viento de doctrina, ¿cierto? Entonces, nos quiere dar a entender que nosotros, cuando estamos en oración,
Cuando estamos cerca de Dios, cualquier error que venga lo vamos a poder discernir fácilmente porque nuestro intelecto está agudizado para discernir la verdad del error. Otra de las razones disculpen que alguien rayó la pantalla y estaba quitando. Es la segunda razón, nos permite conocer al Padre y nos une a Él. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 195, la oración nos une mutuamente con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y ¿a quién? Al demonio. La oración aparta los ataques ¿de quién? De Satanás. Entonces, si queremos salir victoriosos, si queremos vencer la tentación, debemos ser hombres y mujeres de oración. Y por consiguiente nos dice que conoceremos más al Padre y nos uniremos a Él. La tercera razón por la cual debemos orar es que la oración da poder para resistir la tentación. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 88. Orad mucho. La oración es la vida del alma. La oración de fe es el arma con la cual podemos resistir con éxito cada ataque del enemigo. Por eso es que muchas veces entramos en tentación y Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. Bien sabía Jesús que un cristiano que no ore puede caer fácilmente en la tentación. Pero aquellos que oran, aunque son tentados, pueden sobrepasar cualquier tentación porque están recargados con la espiritualidad que da Cristo en esas horas solitarias de oración. Encontramos también otra razón, y es que la oración nos prepara para ser miembros de la iglesia celestial. Si nos da pereza orar aquí en la tierra, ¿cómo será entonces? ¿Cómo nos prepararemos para entrar al reino de los cielos donde estaremos en conexión con Dios? Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 463 y 64. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. Miren lo que dice aquí. ¿Cuál es la casa de Dios en la tierra? La iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia, debemos ir con un espíritu humilde y creyente. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime en el que no podrá entrar nada que corrompa. Yo quiero estar allí, ¿usted desea estar allí? Si así lo deseamos, debemos ser hombres y mujeres de oración. La quinta razón es que la oración refuerza nuestras convicciones. Nuestras convicciones necesitan ser reafirmadas diariamente ¿mediante qué? Mediante la oración humilde, sincera y la lectura de la palabra. Aun cuando cada uno de nosotros tenemos una individualidad, aun cuando cada uno debemos sostener nuestras convicciones firmemente, estas deben ser sostenidas de acuerdo a la verdad de Dios y con la fortaleza que Él nos imparte. Si así no lo hacemos, nos serán arrebatados. ¿Por qué muchas personas dejan de asistir a la iglesia? ¿Por qué muchas personas se retiran del evangelio? ¿Saben cuál es la razón? Porque llegó un momento en que dejaron de orar. ¿Por qué muchos matrimonios se destruyen? Porque llegó un momento en que dejaron de orar. ¿Por qué muchas personas, aún creyendo la verdad adventista, llegó un momento en que se apartaron creyendo otras cosas? Porque sus convicciones que no fueron reafirmadas por la oración llegaron entonces a debilitarse. Porque un cristiano que no ora es un cristiano débil y fácil carnada del enemigo. Entonces, si nosotros queremos ser cristianos que lleguen a tener vigor, cristianos que sean fuertes, necesitamos primero ser humildes, sinceros, estudiar la palabra de Dios y sobre todo orar. Si Jesús, siendo Dios, necesitó mucho de oración, dice que Él se apartaba a lugares solitarios y Él cuando regresaba se llenaba de ahí del poder de Dios para hacer las cosas. ¿Cuánto más necesitamos nosotros? Martín Lutero un día dijo, tengo tantas cosas que hacer que me pasaré las primeras 2 horas del día orando, imagínense. O sea, entre más tenía que hacer, más oraba.
Entonces, necesitamos nosotros también tener eso en cuenta, orar. Cuando están las pruebas, cuando están las tentaciones, debemos orar. Y cuando en nuestra vida sucedan cosas, debemos entonces seguir orando, no desfallecer. La penúltima razón por la cual debemos orar es que la oración suple nuestras necesidades temporales. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 222. Cada alma tiene el privilegio de presentar al Señor sus necesidades, ¿qué? Particulares. Lo que yo voy a pedir quizás no es lo mismo que tú vas a pedir. Lo que yo estoy pasando quizás no es lo mismo que tú estás pasando. Por eso cada quien debe, ¿qué? Debe orar y de ofrecer sus acciones de gracias personales por los beneficios que recibe cada día, el levantarse, todo eso, debemos nosotros que estar agradecidos, pero también dice que debemos presentar nuestras necesidades particulares. Yo no sé en esta noche cuál es tu necesidad o por qué estás aquí en esta noche, pero de seguro todos tenemos necesidades, sea física, mental o espiritual, necesitamos recibir del cielo mediante la oración. Y la última razón es que la oración nos habilita para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dice Testimonios para los Ministros, página 467 y 468, han de luchar con Dios en oración ferviente por un bautismo ¿de qué? Del Espíritu Santo, para que puedan llenar las necesidades de un mundo que perece en el pecado. Todo el poder, miren lo que dice aquí, no es un pedacito de poder, un poquito, no. Dice, todo el poder es prometido a aquellos que salen con fe a proclamar el evangelio eterno. O sea que siempre el poder ha estado allí, siempre las cosas han estado en los almacenes del cielo, pero entonces, ¿de quién es el problema? El problema es de nosotros que no pasamos tiempo con Dios lo suficiente. Y a veces cuando queremos orar y estamos ahí arrodillados, muchas veces queremos levantarnos para hacer otras cosas o pensamientos diferentes a la conexión con el cielo invaden nuestra mente y en ese momento nos desconectamos y empezamos a pensar otras cosas. Pero cuando oramos por el bautismo del Espíritu Santo, entonces somos llenados y salimos nosotros de allí, de la oración, recargados espiritualmente. Todos nosotros necesitamos de la oración. Y si en este momento hemos sido cristianos que no estamos orando, que no estamos estudiando la Biblia, es el momento nosotros de reflexionar y sacar tiempo de calidad con Dios, sacar una hora fija en la cual sea ese encuentro contigo y Dios en las mañanas, dice que en las horas de la mañana. Entonces, mis hermanos y amigos que nos escuchan, debemos luchar cada día. Dice allí que Jacob luchó con Dios. Y miren que él logró, pero fue porque perseveró. Y así muchos ejemplos de perseverancia en la oración que Dios quiere que nosotros tengamos con él. Que Dios nos ayude a que así sea. Pero también en la oración, mis hermanos, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que podemos nosotros estar orando de una forma equivocada y muchas veces necesitamos también saber qué es orar sin cesar, ¿cierto? ¿No se han preguntado ustedes qué es orar sin cesar? ¿Cómo puedo yo orar sin cesar? Vamos a continuar. Antes de pasar allá, entonces dejar algo bien en claro acerca de lo que es las razones de oración. Allí una preguntita. Entonces, por ejemplo, hay personas que se salen de la iglesia, como mencionaba. Hay personas, por ejemplo, es que yo no entiendo los 2300 tardes y mañanas, yo no entiendo santuario, yo no entiendo este versículo, etcétera. Entonces, hermano Pedro, ¿es porque no ha orado lo suficiente? Allí decía reafirmar las convicciones. Muchas veces nosotros estamos convencidos de la verdad y otras veces no estamos convertidos. Y la oración hace eso, convertir el alma. Cuando uno está realmente convertido, uno, por ejemplo, no guarda el sábado para salvarse. Uno sabe que es una convicción. Todos estamos convencidos aquí en la plataforma de los 22 participantes. Nos estamos convencidos que el sábado es día de reposo, eso no tiene discusión. Pero la oración lo que hace es convertir el alma. Y cuando nosotros estamos convertidos, no hay manera de que nosotros
nos derrumben fácilmente o nos vayamos de la iglesia porque nos miraron mal o porque no entendemos una verdad. No todos los que estamos aquí podemos explicar las 2300 tardes y mañanas. Y sin embargo seguimos en la iglesia y quizás algunos no alcancen a explicarlo. Pero aquí hay personas y hermanos que son mujeres y hombres de oración. ¿Y qué los ha sostenido? La oración. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Que puede que no tengamos mucho conocimiento intelectual, pero cuando nos acercamos a Dios en humildad mediante la oración, con solo eso nos basta para sostenernos. Eso no quiere decir ahora que no vamos a estudiar la Biblia porque solo vamos a orar. Recuerden que es una combinación. Y también va lo que es testificación. Ok, muchas gracias. Entonces, Dios es muy claro cuando dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Él en oración que Él nos la dará. Así que, ¿y cómo se pide sabiduría? A través de la oración, ¿verdad? ¿Cómo se pide sabiduría? A través de la oración. Entonces, ahora sí vamos a ver, ¿será que debemos orar a raticos? ¿Será que debemos orar de vez en cuando? ¿Será que debemos orar cuando nos acordemos? ¿O cuándo debemos orar? Entonces, Eli nos puede responder esta pregunta. ¿Cuándo debemos orar? Bueno, buenas noches. Bueno, vamos a ir a una cita para responder a esta pregunta que la encontramos en Efesios 6, versículo 18. Efesios 6, 18, y la palabra de Dios nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces yo sé que muchos, hasta yo también me la pude haber hecho hace mucho tiempo atrás, bueno, y es que yo me la tengo que pasar todo el tiempo orando, pero antes de eso, a mí me gustaría decir algo adicional a lo que el hermano Pedro estaba comentando cuando decía de que si nosotros realmente amamos a Dios o decimos amar a Dios, ¿cómo nosotros podemos? Y si yo les pregunto a cada uno de los que están ahí, me van a decir, sí, claro, yo amo a Dios, ¿ya? Y lo afirmaríamos. Pero, ¿y si yo preguntara cuántos conocemos a Dios? ¿Será que responderíamos inmediatamente así como cuando decimos y amamos a Dios? ¿Cómo nosotros podemos amar a una persona si nosotros no la conocemos? Cuando nosotros empezamos a entablar una relación con una persona, a medida que la vamos conociendo, la vamos empezando a querer y después llegamos a amarla, ¿ya? Porque tenemos un vínculo con ella. Entonces, eso mismo pasa con Dios. Cuando nosotros estamos realmente relacionados con esa persona y empezamos a tener algo muy estrecho de estar en comunión con Él, eso va a hacer de que nosotros lleguemos a amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, ya muchas cosas podemos hacer, ¿ya? Como estar en contacto con Él. Entonces, ahí vamos a entrar a la parte de orar en todo tiempo. Que también hay otro versículo dice orar en todo tiempo, orar sin cesar. Todo sale con ayuno y oración, ¿cierto? Entonces, ¿por qué debemos nosotros estar en todo momento conectados con Dios? Si nosotros estamos a cada momento conectados con Él, pecaríamos menos. Que una de los ítems que Pedro nos dijo hace un momento decía poder resistir a la tentación. O sea, pecaríamos menos. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con Dios, la verdad es que muy difícilmente nosotros podríamos llegar a pecar. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra y el estar conectados con Él no va a hacer que nosotros lleguemos a estar tan débiles a tener que llegar al momento de pecar. Uno de los puntos importantes, bueno, antes de eso, hermanos que me escuchan y amigos en esta noche, cuando decimos que oramos en todo tiempo, no es simplemente estar arrodillados en una habitación todo el tiempo orando, porque entonces si lo vamos a ir a la parte literal, no comeríamos, no nos bañaríamos, no trabajaríamos y no haríamos todas las cosas que normalmente nosotros hacemos, ¿ya? Pero sí podemos estar con nuestra mente conectada con Dios. ¿Cómo así? Yo por lo menos, bueno, ahorita en este momento no tengo mi moto, pero el año pasado, hacia atrás, toda mi vida he andado en moto. Y hasta yo inclusive andando en mi moto, yo iba conversando con Dios.
Y yo iba en la moto y yo, ay, Señor, mira, esa gente sí es imprudente. Ay, Señor, ese muchacho cómo se metió. Ay, Señor, ahora que llega a la oficina, yo tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer aquello, porque yo no iba con nadie en atrás, iba hablando con él. Cuando llegaba al trabajo y veía el mundo de trabajo, yo, ay, Señor, todo esto que tengo que hacer. Y uno, aunque inconscientemente piensa de que no está conectado con Dios, yo estoy hablando con Él y estoy comunicando todo lo que me está pasando. ¿Ya? Inclusive cuando yo voy a un centro comercial y quiero comprarme un vestido o una ropa, yo hablo con el Señor, ¿será que sí te agrada esta ropa que me voy a colocar? ¿Será que sí? ¿Será que te gusta? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? Y nosotros, yo digo que cuando nosotros estamos conectados con Él, nosotros vamos a hacer lo que a Dios le agrada y vamos a escoger esa ropa que a Dios le agrada que yo me vaya a colocar, ¿ya? Pero cuando no estamos conectados con Él, a nosotros no nos interesa la ropa, si a Dios le gusta o no le gusta, que si va a ser adecuada como yo como cristiana colocármela. Otra forma de que nosotros podemos orar en todo tiempo es no ver esa oración como una forma de rezo, porque a veces lo que hacemos es que cuando nos vamos a acostar, nos vamos a almorzar o nos vamos a levantar, oramos la misma cosa. Así hayamos tenido un día pésimo, le decimos al Señor, Señor, gracias por el día maravilloso y hermoso que nos diste y no sabemos que tuvimos un día terrible, que peleamos con el jefe, dependiendo del trabajo que tengamos, si somos profesores como en nuestro caso, entonces tuvimos un día terrible con los niños y nosotros le decimos al Señor que gracias por el hermoso día que nos diste y maravilloso. Y entonces no somos realmente con Dios, que todo lo sabe, somos congruentes con las cosas que nos sucedieron. Vea, un ejemplo de esta mañana cuando me levanté. Esta mañana me levanté y me quité la cobija así, dije, Señor, gracias por este hermoso día que me diste. Y empecé a contarle porque el día de la noche, junto con estas personas que tengo aquí, el profe Juber, la profe Erika y Pedro, hicimos una actividad anoche y me pareció muy interesante y entonces me levanté pensando en esa actividad y empecé a hablar con el Señor de esa actividad que había hecho y decirle, bueno, Señor, qué bueno que esas cosas pasen. Y ahí yo estaba orando con él y no estaba arrodillada, ni siquiera me había levantado de la cama todavía, pero estaba pensando en él y estaba hablando con el Señor de esas cosas bonitas que me habían sucedido en la noche anterior. Entonces, es simplemente que siempre yo esté conectada con Él y eso es bonito porque al tú hacer eso, no vas a sentir, vas a sentir al Señor siempre a tu lado, que cuando lleguen tentaciones, como lo decía al principio, va a ser difícil que nosotros caigamos. Cuando tengamos que tomar unas decisiones y el Señor está con nosotros, el Señor nos va a ayudar a discernir de qué decisión debo tomar en mi vida. Y muchas cosas por el estilo. Otra cosa que también podemos nosotros decir es, yo me arrodillo a orar y yo ya después de 5 minutos, yo ya no tengo más nada que decir. Se me acabó la oración y ahora yo qué más digo, ¿ya? Es importante que nosotros tengamos una agendita, aquellas personas que a veces somos desmemoriadas por tanto trabajo y tanto estrés, que nosotros hagamos una agendita y nosotros podamos anotar todas esas cosas. Nosotros podemos escribir y empezamos por nuestras necesidades y empezamos a colocar, Señor, yo soy orgulloso, entonces vamos a orar por mi orgullo, vamos a orar porque yo soy una persona impaciente, soy intolerante, necesito que el Señor me dé paciencia. Claro que tenemos que tener en cuenta que si le pedimos paciencia a Dios, nos va a traer más cosas para que nosotros podamos desarrollar la paciencia, así que ojo con eso, ¿ya? Que tengo yo un carácter o tengo, a mí me enseñaron en estos días que no se dice que yo tengo un mal carácter, sino que tengo un temperamento fuerte. Carácter es una cosa y temperamento es otra. Entonces, yo tengo un temperamento fuerte, entonces yo voy a anotar ahí todo. Por las faltas que yo cometo, porque soy mal hablada, porque a veces digo palabras que todavía tengo que corregir. Por lo menos yo soy de la costa y a veces decimos palabritas que ya decimos que creemos que es normal, pero no es normal. Ya me ha pasado mucho. Así que todas esas cositas uno las va anotando. Después voy a orar por mis proyectos, porque yo quiero comprarme una casa, porque yo quiero comprarme un carro, porque yo quiero hacer una maestría, porque quiero hacer una especialización, o quiero realizarme en otra carrera, porque ya esta no me gusta, o X o Y cosa, porque me quiero casar y quiero un futuro. Entonces, todas esas cosas yo tengo que planillarlas y colocarlas allí.
Después de eso, entonces yo puedo decir, bueno, también quiero un negocio, quiero hacer esto, dependiendo de todas las cosas que tú quieras hacer en tu vida, tú las planeas y las colocas allí. Nosotros tenemos que planear y mirar las cosas que nosotros vamos a tener en el futuro. También tenemos que saber que nosotros como oradores, nosotros tenemos que hacer esa oración intercesora, orar por los demás. En la lección de nuestra escuela sabática hace unas semanas atrás o el trimestre pasado hablaba sobre la oración intercesora y lo importante que es. Entonces, orar por el gobierno, orar por la ciudad donde vivo, por el alcalde, orar por los líderes de la iglesia, orar por la obra misionera mundial, porque si esto se hace rápido, pues pronto Cristo Jesús va a venir. Entonces, orar por esos proyectos que hay. La iglesia tiene muchos proyectos, vamos a orar por eso. Y si nosotros empezamos a colocar en esa lista la cantidad de cosas, cuéntame que esa oración va a ser larguísima, ¿ya? También vamos a orar por los proyectos que tengo en mi iglesia local. Y todas esas cosas las vamos anotando. Ahí vamos a tener mucha tela que cortar en una oración. También por las personas que nos han pedido oraciones. Una cosa que debemos de tener en cuenta es que no debemos decir mentiras, ¿cierto? Y resulta que un hermano nos dice a nosotros, ay, hermanita, venga, ore por mí, es que yo necesito. No, sí, hermana, tranquila, yo voy a orar por usted. Nunca oró por la hermana. ¿Por qué? Se les olvidó. Entonces resulta que un amigo mío, y creo que es mi cuñado, y creo que está ahí, él dice, a mí para que no se me olvide, yo llego y le digo, hermanita, vea, eso hay que orar es de una vez, así que él lo coge y empieza a orar con el hermano, y yo hice eso también, cuando a mí me piden oración, venga hermana, y oremos de una vez, ¿por qué? Para que no se me olvide, si no tengo mi agendita para anotar esas oraciones de esas personas que me piden oración. Entonces, si una persona te pide oración, ore con la hermana y no le diga mentiras. Si usted le diga al hermano que va a orar por él, anótelo y téngalo presente por las noches o en el momento que usted esté conectado con Dios. Muchas veces, ahora que estamos en esta pandemia, han pedido oración por el COVID, porque el hermano fulano está enfermo, porque fulanito está hospitalizado. Y en el momento estamos en otra cosa y piden oración de una, donde estés, así estés con los ojos abiertos, estés en el computador trabajando y haciendo algo. Conéctate con Dios, Señor, en estos momentos la hermana va a entrar en cirugía, Señor, acompáñala. Tú no tienes que irte para la habitación y encerrarte allá para hacerlo, porque donde estás, yo sé que el Señor te va a escuchar. Nosotros somos predicadores de eso, de que el Señor nos escucha en todo momento, donde estemos. Entonces nosotros tenemos que creer eso. Entonces donde estemos, hagámoslo. Entonces eso es importante, que cuando las personas nos piden oración, nosotros tengamos una agendita de esas personas que piden intercesión para que nosotros las tengamos en cuenta para orar. Oremos por nuestra familia. Muchos de nuestras familias no son de nuestra creencia, que todavía necesitan que le hablemos de la palabra de Dios. Y a veces le hemos hablado, pero ellos son tercos, por decirlo así. Entonces, listo, vamos a orar por ellos para que el Espíritu Santo trabaje. El Espíritu Santo siempre trabaja por ellos, ¿ya? Solamente que no todas las personas son como nosotros. Algunos se tardan más, pero sabemos de que Dios está ahí obrando por ellos por medio del Espíritu Santo. Entonces es importante anotar eso. Por esas personas que nosotros queremos ver en el cielo. Nuestra familia queremos que todas estén en el cielo y también tenemos amigos muy cercanos que queremos verlos en el cielo. Así que vamos a anotar esas cosas ahí. Por los que están estudiando con nosotros en los estudios bíblicos, porque sabemos de que todos los que estamos aquí conectados damos estudios bíblicos, ¿cierto? Entonces vamos a anotar por esas personas que no sean duras, que cuando se acabe la fe de Jesús ellos digan sí al bautismo, que quieren entrar a la iglesia, que vamos a hacer lo que el Señor quiere, que vamos a poner en práctica esas lecciones de la fe de Jesús, listo. Entonces, vamos a orar por esas personas. Entonces, cada vez que nosotros anotamos todas esas cosas y cuando queremos orar, vamos a tener mucho por qué orar, ¿ok? Entonces, otra cosa que es importante es que si tenemos la listica y como no tenemos de pronto la supermemoria para recordarnos de todo, no piense que es una forma irreverente de pronto de que tú la leas y que en el momento que se te olvidó abres los ojos, Señor, sí, ok, y te conectas nuevamente. Porque si yo voy en la moto y yo cierro mis ojos, me voy a estrellar, ¿ya? Si yo voy conectada con Dios. Entonces no tenemos que ser como tan extremistas a veces en esas formas, ¿ya?
cuando salimos a la calle y vamos a almorzar en un restaurante y tú vas solo y está el poco de gente y tienes paquetes y cosas que compraste y te da miedo que al cerrar los ojos se te roben las cosas. Entonces yo por eso no voy a orar, no, lloro con los ojos abiertos, no importa, el Señor me está escuchando porque yo le estoy agradeciendo por ese alimento que me ha dado. Entonces tenemos que de pronto cambiar cositas que pensamos que de pronto el Señor no nos vaya a escuchar de esa forma, porque si una persona es paralítica o está cuadraplégica en una cama, ya no se va por arrodillar, entonces el Señor no la escucha, no, el Señor la va a escuchar también. Entonces, en todo tiempo y en cualquier parte donde nosotros nos encontramos, el Señor escuchará nuestras oraciones. Lo importante es estar siempre conectados con Dios. Y como les dije, eso hará que nosotros pequemos menos, eso va a hacer de que nosotros amemos tanto a Dios, porque estamos tan conectados con Él, lo conocemos tanto, que vamos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros estamos enamorados y esa persona que nosotros queremos nos dice algo, nosotros corremos porque si tú le dices que haga tal cosa, pero como tú lo amas, lo quieres, tú haces lo que esa persona quiere. Entonces, si nosotros estamos enamorados de Dios y el Señor dice en su palabra, hay que hacer esto, ténganlo por seguro que nosotros lo vamos a hacer. Entonces, eso es algo muy importante. Espero que de verdad sea... estos tips que he dado puedan servir para que de pronto nuestro tipo de oración cambie. Y yo sé que algunos de los que están ahí lo hacen o tienen otros tipos también de hacerlo. ¿Ok? El profe Juber, yo quiero que me lea algo que tiene allí para comentarnos de la hermana Elena de Guay, sino que ahorita no lo tengo aquí y el profe me lo va a leer. Dice, la oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aún para la misma vida espiritual, como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Deberíamos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Si la mente se desvía, debemos hacerla volver. Por el esfuerzo perseverante, el hábito lo hará fácil al final. No hay seguridad separándonos un solo momento de Cristo. Podemos contar con su presencia para ayudarnos a cada paso, pero solo si observamos las condiciones que Él nos ha dictado. Amén, qué bonito. Nosotros debemos de estar todo el tiempo conectados con Dios. Si nosotros hacemos eso, lo vamos a hacer como un hábito. Dicen que después de 21 días de tú hacer algo todos los días y constantemente, se va volviendo en una costumbre. Y después ya ha pasado 3 meses, ya es un hábito para ti, eso no te lo quita a nadie. Pero al principio puede ser que no sea fácil, ¿ya? Como por lo menos, hace muchos años atrás me dijeron que para tú tener un mejor, en el sistema digestivo, apenas te levantaras, te tomaras 2 vasos de agua. Y uno no estaba acostumbrado a tomarse ni siquiera sino cuando se cepillaba y se jugaba la boca y ya. Entonces, al tú tomarte un vaso de agua, ya tomarte 2, uno siente que eso se le venía y eso para mí era difícil, ¿ya? Yo ya llevo más, yo creo que como 10 años de estarme tomando esos 2 vasos de agua. Y yo me tomo y yo cuando me levanto y no tengo esa agua allí, yo me siento desesperada, ¿ya? Porque ya para mí es un hábito, ya me acostumbré a hacerlo. Así que si nosotros acostumbramos a que la oración sea para nosotros un hábito, que ya sea algo permanente, no va a ser difícil y después nosotros vamos, es como, no, es que va a ser difícil desconectarnos totalmente, o sea, tendría que venir algo, yo no sé qué, pero si nos acostumbramos a hacerlo, vamos a seguir haciéndolo. Muy bien, muchas gracias. Entonces la tarea allí es hacer una lista por lo cual orar, para que de esa manera pues tengamos allí motivos para que nuestra oración obviamente sea un poco más extensa y obviamente de calidad, Pero entonces no solamente quedarnos es orar en todo tiempo, entonces orar todo tiempo es pidiéndole al Señor y estando hablando con Él, o cómo debe ser la oración, profe Erika, cómo debe ser esa oración solamente de petición o qué, ¿Cómo es el consejo que tienes para nosotros hoy y de qué manera debemos orar? Muchas gracias, profe Joel. Buenas noches para todos los hermanos que nos acompañan. Muchas gracias. Y bueno, en esta noche vamos también, aparte de lo que acaba de decir nuestra profe Eli, también hay otro tic, ¿cierto? Que vamos a aplicar de ahora en adelante en nuestras oraciones. Y se los digo, vamos a aplicar porque hace
hace más o menos unas 2 semanas no lo hacía. Hace unas 2 semanas no lo hacía. Entonces, una de ellas es agradecer a Dios en la oración porque ya está trabajando en el pedido que ya hemos hecho. Por ejemplo, yo estoy pidiendo por un trabajo, ¿cierto? Estoy desempleada y estoy pidiendo por un trabajo. Entonces, ¿cómo oramos normalmente? Yo sé que aquí hay muchas personas que oran de esa forma y no está tan mal, pero entonces vamos a mejorar en ese sentido. ¿Listo? Entonces, yo hace 2 meses le estoy pidiendo al Señor por un trabajo y yo todos los días estoy orando e incluso ayuno por ese trabajo. Señor, yo quiero que tú me des un trabajo, Padre, ahora que esta pandemia ya está pasando, permite que ahora que vuelva a entregar las hojas de vida, yo pueda obtener ese trabajo y oramos de esa forma. Pero resulta que hay algo un poquito mal de esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros repitamos cada vez que oramos lo mismo, estamos dando a entender que Dios, ¿qué? No nos está escuchando, que Dios es sordo, que Dios no nos está escuchando. Pero su palabra dice que todo lo que llevemos a Dios en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿cierto? Eso dice Marcos 11:24, una hermosa promesa. Entonces, nuestra oración debe ser, la primera vez, Señor, permite que yo pueda encontrar un empleo, ¿listo? Cuando ya vayamos a orar la próxima vez, entonces vamos a decir, Señor, gracias porque ya estás trabajando en el empleo que yo voy a conseguir. Gracias porque estás trabajando en esa persona que va a ser mi jefe. Gracias porque estás trabajando en ese futuro empleo y yo sé que tú estás obrando para que yo lo pueda obtener, ¿cierto? Creer que Dios está trabajando, creer que Dios está trabajando en esa promesa, en eso que yo le estoy pidiendo y que lo voy a recibir, ¿cierto? De esa forma. Eso es la fe, ¿cierto? Creer que ¿qué? Que voy a obtener algo, ¿cierto? Creer sin ver, ¿cierto? Creer en lo que viene, creer en Dios, creer que Dios está trabajando para que yo pueda obtener lo que yo le estoy pidiendo. Ahora, no significa que el hecho de que yo le esté pidiendo eso no significa que Dios sí o sí me lo vaya a cumplir, ¿cierto? Recuerden que hay tres respuestas a la oración, o sea, Dios siempre responde, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, que Dios siempre responde. Unas veces me dice sí, otras veces me dice espera y otras veces que definitivamente no, ¿cierto? Que eso no conviene a mi vida. Entonces, yo quiero pedirle el favor a Natalia, esa era nuestra hermana Natalia, que en estos momentos nos haga un ejemplo de una corta oración. Ya Eli nos dio varios parámetros de cómo hacer una oración, ¿cierto? Orar sin cesar, de que nuestra oración sea larga, pero en estos momentos entre ella va a hacer una corta oración de simplemente hacer una pequeña oración donde no le va a pedir nada a Dios, sino que le va a agradecer porque ya el Señor está trabajando en eso. ¿Listo? Natalia, que nos colabores. Bueno, un ejemplo podría ser, Señor, muchísimas gracias por la oportunidad, por las puertas que se están abriendo para ese empleo que quiero, para esa casa, Señor, que deseo. Gracias, Señor, porque tendré unos buenos vecinos, porque tu voluntad se está haciendo, que vas a abrir campo para evangelizar a esos nuevos vecinos. Gracias, Señor, porque mis compañeros de trabajo tendré buena relación con ellos. Pienso que eso es un ejemplo de la oración. Y terminaría en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces miren que, o sea, siempre estamos como, por así decirlo, de interesados, siempre pidiéndole y pidiéndole a Dios, ¿cierto? Y no solo entonces una oración es para pedir, una oración también tiene que ser para agradecer por lo que ya nos ha dado y por lo que está a punto de darnos, ¿cierto? Porque está trabajando en lo que yo quiero, porque el Señor sí o sí conoce nuestras necesidades, ¿sí o no?
Claro que sí, Él nos conoce a todos, a cada uno de nosotros, conoce nuestras necesidades. No estoy diciendo que no es necesario que le pidamos, sino que lo hagamos una vez y que las próximas oraciones sea, Señor, gracias porque estás trabajando en esa persona. ¿Listo? Gracias, Señor, porque yo sé que cuando termine este estudio bíblico, esa persona va a decir el sí para el bautismo, ¿cierto? Gracias, Señor, porque yo sé que al finalizar cierto periodo por el que esté orando, ¿cierto? Voy a obtener el empleo. Gracias, Señor, porque sé que estás trabajando en mi carácter para que yo cambie esto, ¿cierto? Gracias, Señor, porque estás permitiendo de que cada día yo me pueda consagrar a ti. Gracias, y así, de esa forma, si nosotros empezamos a orar de esa forma, agradeciendo por todo, ¿cierto? De esa forma también vamos a obtener una oración que va a ser, digamos así, dulce ante los ojos de Cristo Jesús y también va a ser larga, ¿cierto? Porque vamos a entonces agradecer por cada una de las cosas, por ejemplo, de las que dijo la profe Eli, ¿cierto? De las cosas por las que debemos orar. ¿Ok? Entonces, como mi esposo acaba de colocar en el chat, vamos a hacer un reto, ¿cierto? El reto es orar a Dios durante esta semana sin pedirle nada, ¿cierto? Sino agradeciéndole a Dios por lo que nos ha dado, o sea, por lo que tenemos y por lo que está trabajando, ¿listo? Por lo que ya le hemos pedido, por ejemplo, por lo que le pedimos hoy, por lo que le pedimos anteriormente o la semana pasada, entonces vamos a empezar a agradecer a Dios porque está trabajando en eso que tanto le he pedido. ¿Listo? Entonces, eso es algo súper importante, algo a tener en cuenta, mis hermanos, y es algo que yo empecé como les digo, a aplicar hace 2 semanas porque tampoco lo sabía. ¿Listo? En este caso no lo sabía. Yo sabía que había que agradecerle a Dios y todo, pero estábamos haciendo una oración creyendo de que Dios no nos está escuchando. Porque si usted, por ejemplo, yo le digo al profe Juber, yo necesito un ejemplo, que usted me preste 10.000 pesos. Al ratico y le digo, profe Juber, necesito que me preste 10.000 pesos. Profe Juber, necesito que me preste, o sea, el profe Juber no es sordo, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, ya sea que va a esperar que le paguen para prestármelos, o se los va a conseguir para prestármelo, o que espere un momento y me los va a prestar, pero ya él me escuchó, ¿cierto? Entonces, Dios es un padre que es muy bueno con cada uno de nosotros, siempre quiere lo mejor para nosotros. Así es, como dice Natalia, agradecer por fe, por adelantado, ¿cierto? Agradecer a Dios porque ya está trabajando eso y eso se llama fe. Entonces, es importante agradecerle a Dios porque ya está trabajando en eso, ya sea que eso no se dé porque simplemente no me conviene y porque Dios quiere algo mejor para mí, o también agradecerle a Dios porque eso es lo que conviene a mi vida. Entonces, recuerden de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y que hay que orar agradeciéndole a Dios por todo, hasta por lo malo que pasa en nuestras vidas. Amén. Amén. Realmente de gran bendición. Así que tarea de esta semana, un reto que quizá es difícil porque no estamos acostumbrados, y es agradecer solo por Dios. Agradecer solamente sin pedir. Así que es necesario comenzar a darle la importancia a la oración. Jesús oraba, dice Marcos que siendo aún muy oscuro salía a un lugar desierto y allí oraba. Debemos dedicar tiempo a la oración, debemos darle o colocarle en el lugar que corresponde, estar orando constantemente y sobre todo ser agradecidos con Dios por lo que nos ha dado y por lo que nos dará y por lo que está trabajando en esas peticiones que les hemos hecho. Entonces, que Dios nos ayude realmente a encomendarnos a Él, a hablar con Él, a pasar tiempo con Él, porque de esa forma, pues, le amaremos más, le conoceremos más, y lo más importante es que deseamos verle muy pronto en las nubes de los cielos. Amén. Entonces, Dios les bendiga grandemente, y no se olviden, orad sin cesar.
Bueno, entonces en este momento vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para despedir este programa de esta noche. Querido y amado Dios, muchas gracias porque sabemos de que tú estás aquí con nosotros y porque vas a trabajar en cada una de nuestras vidas para cada día, Señor, irnos perfeccionando contigo. Gracias te damos, Señor, porque nos das la facilidad de cómo conectarnos. No tenemos ahora un templo, Señor, donde podernos reunir. O sí lo tenemos, pero no nos podemos reunir por la dificultad que hay. Pero gracias porque por medio de la tecnología aquí estamos todos reunidos y estamos aprendiendo, estamos escuchando tu palabra y estamos aprendiendo a cómo conectarnos cada día mejor contigo. Señor, trabaja en nuestras vidas. Sabemos de que lo haces. Sabemos de que siempre escuchas nuestras oraciones. Y gracias, Señor, porque sabemos de que aumentas cada día nuestra fe. Si estamos aquí conectados en este momento, Señor, es porque te queremos buscar, porque queremos hacer tu voluntad. Así que, Señor, trabaja en nuestras vidas para que eso sea de bendición, para que podamos prepararnos para ir al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque trajiste este virus, lo permitiste, se podría decir que lo permitiste, y que eso ha hecho de que haya cambios en nuestra vida. No sabemos el por qué, pero esperamos estar en el reino de los cielos y preguntarte el porqué de las cosas. Pero lo único que podemos hacer en este momento es darte gracias porque nos tienes con vida, porque nos das el alimento, porque algunos de nosotros tenemos nuestros trabajos y así algunos estén desempleados, Señor, siempre has suplido las necesidades. Así que muchas gracias te damos por eso y porque estamos aquí, un grupo de tus hijos alabando tu nombre. Gracias por la noche, gracias porque en un rato iremos a descansar y gracias porque sabemos que mañana nos darás un lindo día. Y lo creemos así, por fe, creemos de que mañana despertaremos e iniciaremos un nuevo día. Gracias, Señor, porque nos das todo sin merecerlo. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias, querido Dios. Amén. Mis hermanos, gracias por acompañarnos en este programa. Agradecemos a los profesores Elizabeth Giraldo, Yuber y mi esposa que nos acompañaron en este maravilloso tema.